piedra de amolar. Definir la pobreza es algo que la economía ha intentado desde sus variables macroeconómicas más conocidas, el ingreso y el consumo. Desde los primeros trabajos de la economía del desarrollo y posteriormente de la economía del crecimiento, se aportó muchísimo al estudio de la pobreza como un problema económico y social. Las definiciones que se dan sobre la pobreza en general van por un mismo camino. Ser pobre es no disponer de los recursos para obtener los medios mínimos de subsistencia. Pero la pobreza es mucho más que eso. Para el Banco Mundial, la definición de pobreza es la siguiente. La pobreza es hambre. La pobreza es la falta de techo bajo el cual resguardarse. La pobreza es estar enfermo y no poder ser atendido por un médico. La pobreza es no poder ir a la escuela y no saber leer. La pobreza es no tener trabajo, tener miedo al futuro y vivir al día a día. Las medidas de pobreza multidimensional pueden ser utilizadas para crear una imagen más completa. Revelan quiénes son pobres y la manera en que son pobres. Las medidas multidimensionales se pueden desglosar para revelar el nivel de pobreza en diferentes zonas de un país y entre los diferentes subgrupos de personas. Se puede utilizar para crear un panorama completo de las personas que viven en la pobreza y permite hacer comparaciones tanto entre los países, las regiones y el mundo, y dentro de los países por grupo étnico, la ubicación urbana, rural, así como otras características de los hogares y la comunidad. El índice de pobreza multidimensional se puede utilizar para implementar políticas públicas con sustento empírico, al elaborar programas sociales más rentables que apunten a las necesidades de las personas viviendo en la pobreza. Entre otras cosas, puede utilizarse para producir medidas oficiales de pobreza multidimensional, comparar la incidencia y la intensidad de la pobreza entre países, comparar grupos subnacionales como regiones, poblaciones urbanas, rurales y grupos étnicos, comparar la composición de la pobreza por dimensiones e indicadores, y por último, informar sobre los cambios en la pobreza a lo largo del tiempo. Esta metodología mide la pobreza desde 5 dimensiones: educación, niñez y juventud, trabajo, salud, vivienda y servicios públicos. Un hogar es considerado pobre cuando enfrenta al menos 33% de privaciones. Las dimensiones además tienen 15 variables que miden temas muy concretos e importantes en cuanto a la situación de la pobreza se refiere. Es decir, que este indicador es fundamental para el análisis de políticas públicas, porque nos permite dar el seguimiento a las políticas públicas que adelanta el país en temas referentes a la pobreza y pobreza extrema, y adicional nos provee alertas para la formulación y toma de decisiones, lo que nos permite monitorear la política pública, lograr una mayor articulación institucional, mejorar la focalización de los recursos en las zonas del país que más lo necesitan y definir los objetivos de la política social. Bueno, entre las causas que encontramos de la pobreza rural se puede ver la ineficiente cobertura de los servicios públicos y sociales, que es bastante diferenciada entre la zona rural y zona urbana. Servicios tan esenciales como son el agua tienen estadísticas bastante malas, como lo son pues, que en el 88% del territorio nacional se encuentra el servicio de agua potable, mientras que en zonas urbanas el porcentaje disminuye bastante, llegando a ser un 59.8%. Así también en el servicio de desagüe y de aseo se pueden ver diferencias más marcadas, con un 71.9% en el total nacional y un 17.9% en el sector rural. La electricidad se puede ver con un 96% en la cobertura nacional y un 85.4% en la cobertura rural. La falta de acceso a la educación, la monopolización de las tierras, ya sea por grandes grupos empresariales o grupos al margen de la ley, la precaria infraestructura existente en las áreas rurales que dificultan el desarrollo económico de las comunidades. Esto dado que la infraestructura de transporte está principalmente enfocada en la carretera, que es la más costosa, y el desarrollo de los medios más económicos como son el fluvial y el ferro es muy incipiente en el país. Además de esto, las bajas oportunidades de crecimiento comercial para las actividades agropecuarias de pequeños campesinos, dada la competencia del mercado y el acceso limitado a servicios de salud. Aquí podemos ver la distribución de la pobreza en Colombia. El país se divide en 5 zonas:
la costa pacífica, la región nororiental, la costa caribe, la Amazonía y la región central. En la columna de la izquierda vemos el porcentaje que cada zona representa para el país en cuanto a pobreza se refiere, mientras que en la columna de la derecha vemos el porcentaje de pobreza rural en cada una de las zonas. Vemos que los datos son bastante contrastantes, dado que en 3 de las 5 zonas este porcentaje aumenta en cuanto a pobreza rural, mientras que en donde hay más centros urbanos, como lo son la costa caribe y la región central, este porcentaje disminuye. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por sus siglas PNUD, al clasificar la población rural por clases sociales, se encuentra que en el año 2020 el 42.9% era pobre y el 48% se encuentra en condición de vulnerabilidad. Se observa también que entre el 2019 y el 2020 hubo un ligero aumento de la clase media rural. En las áreas rurales el porcentaje de vulnerabilidad sube. Esto sugiere que los resultados de la pobreza de 2021 podrían mostrar un aumento en la proporción de población pobre y vulnerable en las áreas rurales. Uno de los factores que más preocupa es el bajo porcentaje de personas dentro de la clase media, que para el 2020 llegó a ser del 8.8%, lo que muestra que en el ámbito rural hay pocos incentivos para consolidar esta clase, lo cual es un factor determinante para el aumento de la movilidad social, la acumulación de capital y la dinámica económica. De ahí que los esfuerzos para reducir la pobreza y vulnerabilidad en este lugar dependerá de la capacidad de aumentar la cantidad de personas en este rango social. Familias en Acción es un programa de transferencias monetarias condicionadas que inicia su operación a finales del año 2000 bajo el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, con recursos del BID, el Banco Mundial y el Plan Colombia. Este tuvo como fin mitigar el impacto de la recesión económica sobre las familias más pobres del país, orientado a la entrega de incentivos condicionados a la asistencia a las atenciones de salud individuales de los niños y niñas en primera infancia y a la asistencia escolar. Actualmente el programa es una política de Estado enmarcada en la Ley 1532 del 2012 y modificada por la Ley 1948 de 2019, siendo uno de los principales programas de promoción social del país. Si bien el programa fue concebido inicialmente para la población vulnerable, la sentencia del 2004 de la Corte Constitucional exigió a las entidades encargadas a atender a lo más de 3 millones de víctimas del desplazamiento forzado interno en Colombia, lo cual llevó a reformular la política pública y velar por su efectivo cumplimiento. Los programas de transferencias condicionadas se han consolidado en los últimos años como uno de los instrumentos de política social más usado por los gobiernos de América Latina. ¿Quiénes pueden acceder al programa de Familias en Acción? La cobertura incluye a los departamentos, municipios, distritos y corregimientos departamentales del país, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1948 del año 2019. Víctimas de desplazamiento forzado, familias afrodescendientes en situación de pobreza titular, se encuentran incluidas en la última base de datos reportada. Por criterio de equidad territorial, Familias en Acción cuenta con una clasificación de municipios en 4 grupos que permiten diferenciar las acciones en territorio según el grado de urbanización y pobreza multidimensional. Se entrega un incentivo por cada familia por todos los niños y niñas menores de 6 años. La entrega del incentivo se realiza cada 2 meses mientras los beneficiarios cumplan con las responsabilidades que exige el programa. También se entregan a las familias con niños, niñas o adolescentes entre 4 y 18 años que estén en el sistema escolar, también cada 2 meses. Entre los requisitos para acceder al programa se deberá pertenecer a alguno de los siguientes grupos poblacionales: haber sido censado por el CISBEN y tener menos de 30.56 puntos, pertenecer al Registro Único de Víctimas, estar en los listados censales indígenas y estar en la base de datos de la estrategia Red Unidos y Media. Busca también beneficiar a la población desplazada por la violencia. Cifras recogidas por parte del Programa de Familias en Acción muestran el beneficio de aproximadamente 2.779.119 familias en total, recogiendo familias del nivel 1 del CISBEN, desplazadas e indígenas.
A partir del año 2010, el número de familias beneficiadas por parte del programa Familias en Acción ha venido en aumento y según el gobierno esperan ampliar la cobertura y llegar a más rincones. Familias en su tierra es una estrategia liderada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en coordinación con la Unidad de Atención a Reparación Integral a las Víctimas, que se orienta a implementar medidas de asistencia y acompañamiento a la población víctima del desplazamiento forzado que se encuentra en el proceso de retorno y o reubicación en zonas urbanas o rurales del país. Los participantes del programa reciben incentivos económicos y en especie a través de cuatro componentes esenciales: seguridad alimentaria, hábitat y habitabilidad, fortalecimiento del capital humano y social y proyectos productivos. Este último promueve la generación de ingresos a partir del fortalecimiento de capacidades empresariales, el acceso a activos y el acompañamiento técnico. Los principales beneficios de este programa son la formación en técnicas agropecuarias para el autoconsumo y mejora de hábitos nutricionales, la formación en temas empresariales para el fortalecimiento del proyecto productivo y la formación para el fortalecimiento del capital humano y social. Ley 101 de 1993. Esta ley desarrolla los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional. Esto con el propósito de proteger el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras. Su objetivo general es promover el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los productores rurales. Esto por medio de otorgar especial protección a la producción de alimentos, adecuar el sector agropecuario y pesquero a la internalización de la economía, promover el desarrollo del sistema agroalimentario nacional, elevar la eficiencia y la competitividad de los productores agrícolas, pecuarios y pesqueros, entre otros. Ley 160 de 1994. Con esta ley se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. Se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. Es inspirada en el precepto constitucional según el cual es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, a los trabajadores agrarios y a otros servicios públicos rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina. Ley 607 del año 2000. Por medio de esta ley se modifica la creación, funcionamiento y operación de las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria UMATA y se reglamenta la asistencia técnica directa rural en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta ley tiene por objetivo garantizar la asistencia técnica directa rural, agropecuaria y medioambiental al ordenar la prestación de estos servicios por parte de los entes municipales. Ley 731 del año 2002, por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales. La presente ley tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales por medio de eliminación de obstáculos para que las mujeres accedan y se beneficien de los fondos, planes, programas, proyectos y entidades que favorecen la actividad rural en el país. Ley 811 del año 2003. Por medio de esta ley se modifica la Ley 101 del año 1993. Se crean las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola y las sociedades agrarias de transformación. La Ley 101 de 1993 tendrá un capítulo nuevo en el cual se da la creación de las organizaciones de cadena. Estas organizaciones deberán aceptar como objetivos principales la mejora de la productividad y competitividad, disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la cadena y vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena. Ley 1133 del año 2007. La presente ley tiene como objetivo la creación e implementación del programa Agroingreso Seguro, destinado a proteger los ingresos de los productores que resulten afectados ante las distorsiones derivadas de los mercados externos y a mejorar la competitividad de todo el sector agropecuario nacional,
con ocasión de la internacionalización de la economía nacional. Ley 1561 de 2012. El objetivo de la presente ley es promover el acceso a la propiedad mediante un proceso especial para otorgar título de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, con el fin de garantizar seguridad jurídica en los derechos sobre inmuebles, proporcionar el desarrollo sostenible y prevenir el despojo o abandono forzado de inmuebles. Ley 1731 del año 2014. La presente ley tiene por objetivo adoptar medidas, especialmente en materia de financiamiento, tendientes a impulsar la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, además de fortalecer la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica. Ley 1776 del año 2016. Con esta ley se crean y se desarrollan las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, CIDRES. Las CIDRES promoverán e implementarán la formación de capital humano y social en sus áreas rurales para sustentar una amplia competitividad empresarial. Además, se dotarán estos territorios de instrumentos equitativos para el desarrollo humano. Ley 1847 del año 2017, por la cual se establece alivio especial a deudores del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria, PRAN, y del Fondo de Solidaridad Agropecuaria, FONSA. Ley 1876 del año 2017. Con esta ley se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. El objetivo central de esta ley es lograr que las acciones de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, gestión del conocimiento, formación, capacitación y extensión soporten efectivamente los procesos de innovación requeridos para mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario colombiano. Ley 1900 del año 2018. Esta ley tiene por objetivo promover la equidad en el acceso de la mujer a la adjudicación de terrenos baldíos, en la asignación de vivienda rural y la distribución de recursos para la promoción de proyectos productivos para fomento de la actividad agropecuaria. Ley 1969 del año 2019. Por medio de esta ley se crea el Fondo de Estabilización de Precios del Café. Este fondo tendrá por objetivo adoptar mecanismos necesarios para contribuir a estabilizar el ingreso de los productores de café colombianos. Ley 2005 del año 2019. Esta ley busca generar incentivos que procuren ampliar la demanda de panela y mieles vírgenes, así como de diversificar la producción y comercialización de sus derivados. De igual forma, se dictan disposiciones adicionales con el fin de proteger y fortalecer de manera especial la producción y el bienestar de pequeños y medianos productores. Ley 2071 del año 2020, por medio de la cual se adoptan medidas en materias de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial. La presente ley tiene por objetivo adoptar medidas para aliviar las obligaciones financieras y no financieras de aquellos pequeños y medianos productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, forestales y agroindustriales afectados por fenómenos fitosanitarios, zoosanitarios, biológicos, caídas severas y sostenidas de ingresos. Ley 2178 del año 2021, por medio de la cual se otorga seguridad jurídica y financiera al seguro agropecuario y se dictan otras disposiciones a favor del agrocolombiano. Establezcase el seguro agropecuario en Colombia como instrumento para incentivar y proteger la producción agropecuaria, forestal, pesquera y de la acuicultura, buscando el mejoramiento económico del sector agropecuario y o rural.